Restauración Ecológica y Desarrollo es una asociación civil y donataria autorizada, conformada en 2007 por un grupo de investigadores y académicos. Tiene como objetivo propiciar redes de conocimiento y colaboración entre los distintos sectores de la sociedad a fin de hacer uso y conservar de manera consciente los recursos naturales propios. De 2009 a la fecha, Redes ha llevado a cabo 15 proyectos dirigidos hacia la conservación del sistema lacustre, su biodiversidad y tradición agrícola. Y bueno, pues aquí estamos actualmente en la Chinampa Pantle, que es una chinampa demostrativa cuyo objetivo es recibir a las visitas y darles a conocer todo lo importante que es conservar las chinampas. No solamente son una zona de producción de alimentos, no es nada más una zona turística, es un área que representa la vida de la Ciudad de México. Soy directora de la Asociación Civil Restauración Ecológica y Desarrollo. Desde el año 2002 empecé a trabajar en esta zona de Xochimilco. Empezamos abriendo espacio de chinampas, abriendo canales. Después seguimos haciendo refugios de ajolotes y con apoyo de la Agencia de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Y fue algo muy enriquecedor porque no solamente vimos la agroecología, el aspecto técnico, sino también todo lo que está alrededor, como es el mercado, como es lo que son las organizaciones internas, cooperativas, en fin, las formas en que los productores pueden trabajar de mejor manera las chinampas y sobre todo, bueno, pues que se sientan muy orgullosos de ser chinamperos, ¿no? Ese es el objetivo principal, demostrar que es factible hacer una producción agroecológica y justamente las chinampas son el mejor lugar para llevar a cabo este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque son espacios pequeños. Esta chinampa, por ejemplo, tiene el área de cultivo son 900 metros cuadrados. Nuestros antepasados conocían muy bien toda la cuestión agrícola y aplicaban obviamente técnicas pues muy naturales, ¿no? Muy acordes al medio ambiente. Ahí estuvimos trabajando con productores en cuestiones de sustentabilidad de las chinampas, en conocer calidad de agua, su biodiversidad, en fin, un aspecto que los productores, aunque obviamente lo conocen, pero lo empezaron a ver de otra manera. También paralelamente estábamos ya trabajando con el Instituto Earthwatch, también de Estados Unidos, y con ellos trabajamos calidad de agua, monitoreo de calidad de agua, tanto en Xochimilco como en otras 6 zonas de la Ciudad de México. Empezamos a trabajar lo que es la ciencia ciudadana, es decir, que los ciudadanos comunes y corrientes que tienen otro tipo de empleos conozcan lo que es la ciencia, conozcan lo que es el monitoreo de un sistema acuático, cuáles son los parámetros importantes y bueno, también la parte de concientización sobre la importancia de cuidar nuestros cuerpos de agua, que es tan importante para la vida tanto de nosotros como de la naturaleza en general, ¿no? De todos los seres vivos. Gracias a Xochimilco tenemos agua en la Ciudad de México. Nosotros consumimos, digamos que el 66% del agua que consumimos en la ciudad proviene del acuífero que está abajo de nosotros. Y toda esta zona de canales y de chinampas, pues es un humedal, es una planta de tratamiento natural, digamos, en la cual toda el agua que vemos en los canales se filtra a través del sedimento de una manera muy pausada, y eso hace que se vaya limpiando y poco a poco llega a las capas más subterráneas del acuífero. Han sido aproximadamente 60 productores de San Gregorio que han tomado estos cursos y de estos 60, unos 30 están ya trabajando de otra manera. Inicialmente, cuando nosotros llegamos, los productores
surtían a la central de abasto con precios muy bajos, y cuando empezamos a trabajar con ellos, pues no solo la cuestión de mercadotecnia y administración, sino también la parte de agroecología, que es lo que le da el valor agregado a los productos, fue como se pudo conformar este sistema más completo, ¿no? Tanto la parte social, económica, la parte ambiental, la parte de producción. Hay manejos que es importante hacerlos y que pueden ayudar a que la producción sea más higiénica, de mejor calidad, se reduzca también la cantidad de plagas. Entonces, pues este tipo de ecotecnias en las chinampas son muy necesarias y muy importantes, sobre todo porque tenemos que estar conscientes que actualmente nos enfrentamos a diferentes pues amenazas, ¿no? Tanto la situación de la contaminación biológica como la contaminación orgánica, y es muy complicado poder dar una solución a nivel general, ¿no? Intervienen muchos factores que complican esto. Entonces, si nosotros buscamos un manejo local más que depende realmente de los productores hacerlo y mantenerlo de la mejor manera, pues entonces eso nos permite que las chinampas y la producción de las chinampas sea de mejor calidad. La agroecología es actualmente ya es una ciencia, empezó siendo una técnica para el mejoramiento de los cultivos. A raíz del uso de plaguicidas, se vio todo el daño que se le hacía al suelo y a las personas que trabajan en los campos. Entonces, bueno, esta técnica agroecológica realmente tiene también muchos años y se fue desarrollando y se fue difundiendo. Este tema de la agroecología realmente es importante para que el suelo no deje de ser productivo. O sea, creo que eso es lo más importante. Tenemos en los ecosistemas algunas funciones de los ecosistemas que son los que nos permiten vivir en este planeta, ¿no? Entre ellos está justamente el suelo y el agua. Y también, por ejemplo, otras funciones son el de la polinización. Entonces, estos tres elementos son básicos para la producción de alimentos. Con este uso de químicos en los cultivos, estamos contaminando el suelo, estamos contaminando el agua y se están perdiendo polinizadores. ¿Y qué es lo que va a pasar si la población a nivel mundial sigue creciendo y sigue demandando alimentos? Pues que eventualmente vamos a tener una crisis alimentaria muy fuerte. Ya estamos viviendo en estos momentos una crisis justamente ocasionada por la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad, y a lo que nos podemos enfrentar en pocos años es a una crisis alimentaria de manera global. Cuando estamos fumigando, cuando estamos aplicando estos plaguicidas, no nada más controlamos las plagas, o sea, no nada más mueren las plagas, sino que se mueren también otros insectos benéficos. Entonces, en la agroecología lo que se busca es tener el control de las plagas bajo un umbral económico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las plagas no lleguen a afectar tanto el cultivo que se llegue a perder y afecte económicamente al productor, sino que se mantengan a raya, digamos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los productores aprendan a conocer las plagas que tienen, aprendan cuáles son sus ciclos de vida, los tiempos en los que aparecen y cuál es el mejor momento para empezar a controlarlos antes de que justamente se conviertan en plaga. También otro de los objetivos de la agroecología es justamente para mantener esta productividad del suelo, asociar plantas y rotarlas. O sea,
En un monocultivo, como es por ejemplo el cultivo de la avena, digamos, ¿no? Sí, vamos a ver hectáreas sembradas de avena y nada más. Y para que no crezca otro tipo de planta, se aplican químicos, ¿no? Entonces, en el caso de la agroecología y de estos cultivos, lo que hacemos es asociar plantas para que algunas le den nitrógeno o a otras permitan que haya aireación en el suelo. En fin, se van asociando diferentes plantas. Algunas, por ejemplo, como la cebolla, el ajo y el chile, son naturalmente repelentes. Entonces, si las sembramos, por ejemplo, lechuga con cebolla, naturalmente vamos a tener ahí un insecticida que está protegiendo a la lechuga, ¿no? Sin necesidad de aplicar ningún químico. Hay otras asociaciones como las aromáticas, que son como por decir el cilantro asociado con la espinaca. Se van ayudando mutuamente. Entonces lo que vamos haciendo, vamos poniendo una mata de espinaca, una mata de cilantro, una mata de espinaca y una mata de cilantro. Entonces esas son las asociaciones, pero tenemos que ver también qué asociar, porque no solamente vamos a asociar, vamos a poner como unas 10 variedades de hortalizas en una cama y ya después tengamos que quitarlas, porque tenemos que ver que dos asociaciones tengan que salir más o menos en el mismo ciclo de cultivo que tenga la otra, para que así podamos ocupar la misma cama, porque si vamos a meter una de 3 meses y vamos a meter una de 6 meses, pues no, es mucho la diferencia. Entonces todo esto es lo que hay que cuidar. Bueno, esto es en la asociación y rotación de cultivos. Que no siempre vamos a estar sembrando en la misma cama de cultivo lechuga, no siempre se va a sembrar espinaca o a cualquier otra especie, sino que los vamos a ir cambiando. Y esto también para permitir que exista otro aporte de nutrientes en el suelo. Lo que hacemos es en una cama en donde tengamos lechuga, después de que termine su ciclo de cosecha de esa cama, lo que hacemos es regresar a sembrar ahí, pero ahora vamos a poner una raíz. O sea, puede ser zanahoria, puede ser betabel, puede ser cebolla, puede ser nabo, todo lo que es raíz. Entonces, terminando el ciclo de la raíz en esa misma cama, lo que le vamos a poner es una flor, que puede ser brócoli, puede ser coliflor o puede ser col, que serían unas de esa parte. Y posteriormente de que se termine eso, le vamos a poner un fruto, que puede ser el tomate, jitomate o chile, que eso sí ya tendríamos se tiene que llevar así como un control de todas nuestras camas que tenemos. Eso es en todas las camas. Primero se le pone una cosa, porque cada hortaliza consume diferentes nutrientes. Entonces eso nos va ayudando también a que vaya regulando como la disposición de nutrientes para cada hortaliza en el suelo. Entonces la agroecología realmente es una práctica que, además de que es fácil de aplicar, o sea, realmente es cuestión justamente de realizarla y de adquirir experiencia, pues es muy disfrutable, ¿no? O sea, venirse a empezar a retirar las hierbas, a trasplantar los chapines a las camas de cultivo. Todo eso nos permite tener el contacto con la naturaleza, que es tan importante, ¿no? Especialmente creo que en estos momentos nos hemos dado cuenta la falta que nos hace los espacios libres y la naturaleza. El suelo de las Chinampas es un suelo con muchos nutrientes, mucha cantidad de materia orgánica. Sin embargo, existe en los últimos años un problema que se ha ido agravando, precisamente porque se utiliza de manera excesiva fertilizantes y agroquímicos en otras chinampas, y todo el exceso de ese uso se va hacia el agua de los canales.
Entonces, al momento de que los productores utilizan la misma agua de los canales para regar sus cultivos, este exceso de sales se va acumulando en la tierra y ya la cantidad de materia orgánica no es lo suficiente para poder procesar todas esas sales. Entonces es necesario hacer tratamientos. Lo que hemos visto en la zona chinampera y aplicando diferentes técnicas es que el uso de las plantas acuáticas como la lemna o el lirio acuático son muy buenas para trabajadas junto con el suelo, picándola, etcétera, se puede mejorar la calidad del suelo y disminuir las sales. Para ello, pues necesitan hacerse pues algunas pruebas con los mismos productores y ver qué es lo que tienen a su alrededor para poder escoger el insumo más adecuado y trabajarlo. Obviamente se requiere de estar haciendo este proceso continuamente, pero sí es factible recuperar el suelo de esta manera. En la cuestión de los cultivos, lo que estamos aquí haciendo en la Chinampa es tratando de rescatar una tradición que nos heredaron. ¿Cómo funciona esto? Lo que seguimos nosotros haciendo es el ensemillado, el enchapinado de hortalizas, de la manera que fue originaria de aquí, de los Xochimilcas, sacando lodo del fondo de los canales, ensemillando y posteriormente el riego y todo eso, ¿no? Entonces les vamos a explicar más o menos todo el proceso desde el inicio hasta la cosecha. Entonces, en el inicio lo primero que hacemos es delimitar un rectángulo que se le llama almácigo, con una profundidad de unos 10 a 12 centímetros. Posteriormente de que ya delimitamos nuestro almácigo, lo que hacemos es sacar lodo o sedimento del fondo de los canales. Lo vaciamos en una canoa, le quitamos impurezas porque trae varas, trae trozos de madera, trae plásticos, desgraciadamente. Puede traer un sinfín de cosas, entonces también terrones o piedras. Entonces todo eso se los vamos quitando. El lodo tiene que ser más o menos puro, lo puro que se pueda. Entonces ya después de que hicimos la limpieza en la canoa, lo que hacemos es en botes vaciarlo en nuestro almácigo ya previamente preparado. Ya se nivela todo el lodo, se nivela y se cubre con un hule. Esto lo hacemos regularmente en las tardes, para que toda la noche, tenga unas 12 horas más o menos de que baje toda el agua. Entonces al día siguiente lo que tenemos es una masa consistente, una masa así como ni muy aguada ni muy seca. Entonces eso significa que nuestro lodo está bien. Entonces lo que procedemos es después ocupar un cortador. El cortador lo ocupamos primero a lo largo y luego a lo ancho o viceversa, como se acomode uno. Entonces el cortador tiene aproximadamente 1 pulgada de ancho, que es lo grande de nuestro chapín. Entonces ya después de que hicimos el corte procedemos al ensemillado. El ensemillado también varía de semillas a semillas. Hay semillas en las que tenemos que perforar el chapín primero y depositar la semilla, dependiendo, en el caso de la espinaca, 3 semillas en cada chapín o en cada hueco. En el caso del cilantro tiene que ser 6 o 7 semillas. En el caso de la lechuga es de 1 sola semilla por chapín. Entonces posteriormente de que ya cubrimos nuestra semilla, ponemos unos arcos y encima de los arcos ponemos un hule. El hule nos ayuda a que empiece a generar un clima muy cálido adentro. Entonces entre la humedad y lo caliente que genera el plástico hace que la semilla empiece a brotar más rápido. Entonces ya terminando, ya de que ya tenemos nuestra planta a unos 7-8 centímetros, lo que procedemos es al trasplante. Entonces lo que hacemos primero, antes de llevar planta y todo de nuestro almácigo a nuestras camas de trasplante, primero hacemos un barbecho profundo. El barbecho profundo más o menos es de 50 a 70 centímetros de profundidad. El trasplante también varía de hortaliza a hortaliza. En el caso de la espinaca la vamos sembrando a 15 centímetros de distancia en cada una. En el caso de la lechuga son 36 centímetros. Entonces son diferencias grandes. Entonces el brócoli
es aún más. La estamos sembrando casi a 50 centímetros. Entonces, también el tiempo del ciclo del cultivo desde el trasplante hasta la cosecha también varía. En el caso de la espinaca lo tenemos a disponibilidad a los 2 meses, desde el enchapinado hasta el corte a los 2 meses. La lechuga desde el enchapinado hasta el corte de 2 meses y medio a 3 meses. Depende también de los cuidados y el abonado que le hacemos. El caso del brócoli es lo mismo, de 2 meses y medio a 3 meses. El apio es de los más tardados, que está más o menos disponible de 4 meses a 5 meses aproximadamente. Es el más tardado que tenemos. La zanahoria también es de 5 meses más o menos, entonces pero todas las demás hortalizas casi regularmente son de 2 meses y medio a 3 meses. Vamos a platicar acerca de la elaboración de un abono. Un biol es un abono líquido que se prepara a base, como ya lo comentamos, a base de estiércol fresco. Les vamos a dar todo el proceso. Es un abono líquido, entonces el proceso va a ser el siguiente. Vamos a diluir la melaza en un recipiente aparte, porque la melaza viene espesa. La vamos a diluir que no sea espesa, porque si no lo que va a pasar es que se va a coagular abajo. Entonces diluimos la melaza en un bote con agua, le agregamos la leche ahí mismo, y ahí mismo le ponemos una barra de levadura. Ahí mismo la diluimos, la movemos constantemente, ya que esté líquida, ya que no haya grumos de la levadura. Pasamos a lo siguiente: vaciamos los 25 kilos de estiércol en el tambo, ya previamente limpio el tambo. Posteriormente le vamos agregando agua, le vamos a agregar 40 litros. Ya cuando tengamos los 40 litros, le agregamos lo que ya diluimos previamente, lo que es la melaza, la leche y la levadura. Entonces se lo agregamos, lo vamos agitando con una pala, lo vamos moviendo primero hacia un lado, después al otro lado, tiene que estar muy revuelto. Entonces ya después le agregamos otros 15 litros de agua. Después le vamos agregando lo que es la ceniza. Igual tiene que estar moviendo, porque si no se hace grumos y se queda en un solo lado. Entonces, después de eso, después de estarle moviendo constantemente unos 5 minutos, le vamos agregando poco a poco la harina de rocas. Igual tiene que ser lento y tiene que estar movimiento constante para que no se nos forme en un solo lado la harina de rocas. Lo seguimos moviendo y todo hasta que ya terminemos de aplicar todo el kilo de harina de rocas. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el resto de agua que nos falta, que sería aproximadamente otros 15 litros. Le vamos aplicando y lo vamos moviendo constantemente. Posteriormente, ya después de unos 10 minutos de que lo estuvimos moviendo para un lado y para el otro, le ponemos la tapa. La tapa tiene que estar bien sellada, no tiene que entrar aire, porque este biol, si le entra un poco de aire, se nos echa a perder. Entonces es importante que esté muy sellado. Y al lado le vamos a poner un botecito de 3 litros con un hueco en donde va a entrar la manguera, y le vamos a agregar agua a ese botecito. La manguera tiene que estar dentro del agua, entonces tenemos que tener cuidado de que nunca le falte agua, porque el agua también se va evaporando. Entonces si le hace falta agua y le entra aire, va a pasar lo mismo, se nos va a echar a perder el abono. Entonces eso sería todo el proceso. El abono lo tenemos a partir desde la preparación hasta que ya lo tengamos disponible, son 30 días. Después de esos 30 días ya lo podemos ocupar a razón de 1.5 litros por 18 litros de agua en una bomba de aspersión normal. Se le aplica a todos los cultivos, no en ningún cultivo le afecta, se le aplica a todos, se aplica vía foliar, se aplica principalmente en las mañanas hasta antes de las 10 de la mañana, que es cuando ya empieza a calentar el sol. Con financiamiento del Instituto de Desarrollo Social y de la Agencia de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, se realiza la investigación del ajolote endémico de Xochimilco, Ambystoma mexicanum, y su desarrollo en condiciones semicontroladas.
los famosos refugios. También se ha generado conocimiento respecto a la calidad del agua de los canales y su aptitud para el riego agrícola y como medio de vida de los organismos acuáticos. Ahora sabemos que la heterogeneidad del ambiente acuático es importante para que la columna de agua tenga condiciones más propicias para el intercambio de oxígeno o una mejor dinámica de nutrientes y que para ello la chinampería tradicional, que utiliza el sedimento como medio de cultivo, puede ayudar a conservar la funcionalidad de los canales. El sistema lacustre de Xochimilco antiguamente era un lago, ¿no? Actualmente está rodeado de zona urbana. No existe una conexión entre la zona alta de las montañas con el humedal y por ello la entrada de agua a la zona de canales se limita a lo que las plantas de tratamiento aportan. Esta situación de escasez de agua incide directamente en la calidad. ¿Por qué? Porque ya el volumen de agua no es el suficiente para permitir todos los procesos biológicos y químicos que hacen que el agua pueda tener esta función de limpieza. Otro tipo de contaminación que también es muy grave en la zona es el uso de plásticos. Generalmente se utilizan túneles para acelerar el crecimiento, o sea, aumentar la temperatura y acelerar el crecimiento de las plantas o permitir que las semillas germinen más rápido. Entonces, el problema de la escasez de agua deriva en muchos otros problemas, además, y que se conjuga también con este drenaje de las casas, con un proceso de tratamiento deficiente de las plantas de tratamiento, con el uso de plásticos, baterías, teléfonos, llantas. O sea, se pueden encontrar muchas cosas en los canales, ¿no? Entonces, necesitamos hacer conciencia entre los productores, los usuarios de la zona lacustre y también los visitantes, que es importante no tirar basura en los canales. Además de intervenir de manera eficiente en las plantas de tratamiento, nosotros en la zona de las chinampas, los productores, podemos hacer mejoras importantes, hacer innovaciones tecnológicas que nos permitan que exista una mejor calidad de agua para resolver la escasez de agua, y que creo que eso también, esta parte también es muy, muy importante, es desde un punto de vista de enfoque de ecosistemas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vivimos en una cuenca, ¿no? Anteriormente una cuenca endorreica, o sea que no había salida al mar, y el humedal de Xochimilco se encuentra en la subcuenca de Xochimilco y rodeada de una parte de la Sierra del Ajusco, la parte del volcán del Teutli y toda esta zona de montañas hacia el Ajusco. Esta zona es muy importante porque capta toda el agua y anteriormente era una zona de bosques, poco a poco se ha ido urbanizando ilegalmente y entonces se ha perdido su capacidad de retención y de filtración de agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay época de lluvias, entonces los arroyos y los cauces no reciben la suficiente cantidad de agua la que deberían de recibir. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos el problema de la basura. La basura en los cauces de agua hace que el agua se vaya reteniendo y vaya causando inundaciones. Y otra situación es que toda esta agua que cae no llega al humedal, sino que se capta y se va hacia el drenaje de la Ciudad de México. Entonces imagínense la cantidad de agua que está perdiéndose todo el tiempo, todos los años, y se está yendo al drenaje. Si
hiciéramos un esfuerzo conjunto entre las autoridades, la sociedad, la academia, para poder recuperar la función ecológica de la subcuenca, la función hidrológica. Entonces podríamos traer agua al humedal sin necesidad de tener que invertir en procesos tecnológicos, ¿no? Entonces este tipo de soluciones consideramos que son las más viables y las más eficientes, las más sustentables. Entonces creo que sí es muy importante que ya empecemos a pensar de una manera más orgánica, ¿no? Más natural, que no estemos siempre dependiendo de la tecnología que pues siempre implica costos, implica también una externalidad negativa porque estamos perjudicando otras zonas. Entonces creo que esta propuesta de recuperar el cauce y la función hidrológica de la zona alta de la subcuenca de Xochimilco debería de estar dentro de un programa del gobierno que pueda llevarse a cabo en los siguientes años, y eso va a solucionar todos los problemas que tenemos ahorita en la zona lacustre. Entonces, para el cuidado de nuestros cultivos también, como es ya lo dijimos, es una zona en donde no se ocupa químicos de ningún tipo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Tendemos a tener muchas plagas. Cada plaga es distinto, se controla de diferente manera. Tenemos hongos, que también es una plaga, tenemos gusanos minadores, chupadores, entonces aparte de otros roedores también que son los que tenemos. Entonces, regularmente lo que tenemos ahorita y nos está atacando muy feo es la mariposa blanca, que ataca mucho el brócoli. Entonces lo que hacemos es aplicar un té que está hecho a base de higuerilla. O sea, no solamente es como para controlar a esta mariposa blanca, sino controla distintas plagas. Es uno de los insecticidas más fuertes también. Entonces es eso. Pero también hay tés como el tabaco. El tabaco también lo que hace es nos ayuda a controlar un pulgón de la lechuga. En estudios recientes se ha identificado que los agroquímicos son compuestos de menor relevancia en comparación con los grupos de compuestos industriales y domésticos que conforman entre el 30 y 66% del total de contaminantes presentes en los canales, sin importar su proximidad a la zona urbana. Asimismo, se encontró un aporte considerable de materia fecal que impacta en la sanidad de los productos si se utiliza el agua de los canales para el lavado. La Ciudad de México le debe a la subcuenca de Xochimilco su subsistencia. Sin embargo, es una región altamente vulnerable en términos ambientales y sociales, y por ello se requiere del esfuerzo de toda la sociedad para revertir la tendencia actual y recuperar la sustentabilidad de la región. Dentro de la agroecología, como cualquier sistema productivo, es muy importante considerar la situación del mercado. En la zona chinampera, tradicionalmente ha surtido a la población de la Cuenca de México desde la época de los aztecas. Justamente las chinampas se construyeron para poder alimentar a toda la población y en su mejor época llegó a dar alimento a 300,000 habitantes. Conforme fue pasando el tiempo y sobre todo a partir de que se abrió la central de abastos, el mercado cambió muchísimo en la ciudad. Empezó a llegar producto de provincia, empezó a haber mucha competencia con los productos que se producían en la zona chinampera, y además de tener este problema de calidad de agua, se juntó el problema de mercado. Los productores pues no tuvieron alternativa más que llevar su producción a la central de abastos, pues ya los precios fueron bajando, a tal grado que por una lechuga les pagaban 2
3 pesos, ¿no? Entonces, siempre la actividad agrícola ha sido muy castigada, ¿no? Eventualmente cada vez los subsidios son menores y los productores tienen que enfrentar el costo de la gasolina, el costo de las semillas, pues de todos los insumos. Creo que es importante decir que también una ventaja de la agroecología es que los insumos no son tan caros y además son insumos locales. Entonces, todo esto hace que los productores vayan perdiendo pues ventajas de seguir produciendo, ¿no? Se va abandonando la agricultura y los jóvenes tampoco tienen incentivos para dedicarse a ella. Y es muy importante que sobre todo aquí en la zona chinampera la agricultura se conserve como actividad productiva, porque esta práctica de sacar el suelo del sedimento, secarla, hacerla chapín, sembrar las semillas y después crecer las plantas, eso es un beneficio para la parte del sistema acuático. ¿Por qué? Porque está haciendo que esté desasolvando los canales, se permite el flujo del agua y se permite pues justamente todas las reacciones biológicas y químicas que tiene que tener el agua y un sistema de humedal. La agroecología implica una labor un poco más de dedicación, un poco más de tiempo, no es simplemente fumigar y ya me voy, ¿no? Sino que sí requiere de más cuidado en los cultivos y como ya lo habíamos comentado, pues requiere de mucha observación y de aplicar el control biológico de plagas en la manera más oportuna. Esto implica un mayor tiempo de esfuerzo y por ello, porque no se utilizan químicos, el valor del producto aumenta, es un valor agregado. Entonces, bajo esta premisa, nosotros hemos estado trabajando con los productores de San Gregorio Atlapulco para que encuentren otros nichos de mercado. Unieron a esta iniciativa cuatro productores, ahorita ya son 6 productores de San Gregorio Atlapulco. Entonces, ya no solamente se ofrecen hortalizas, también se ofrece huevo criollo, se ofrecen nopales, productos derivados del maíz, en fin, todo elaborado de manera artesanal. Entonces es muy importante que nosotros como consumidores los apoyemos y que sobre todo entendamos que una producción agroecológica no es la misma imagen que tenemos de un supermercado, ¿sí? En un supermercado encontramos cualquier tipo de verdura todo el año. La verdura la seleccionan, la maduran de manera química también en ocasiones, o la maduran o la tienen mucho tiempo congelada y luego la maduran rápidamente. Entonces, la calidad nutricional de las verduras y de los productos en los supermercados ya no es la misma. En el caso de una producción agroecológica, todas las hortalizas y todo se cosecha un día antes, entonces todos los productos son muy frescos, pero a lo mejor nos toca encontrar un gusanito, una oruga. Eso necesitamos acostumbrarnos a aceptarlo, ¿no? Y pensar que justamente porque están estas señales ahí, quiere decir que no tienen químicos las plantas. Una planta que tiene químicos, pues sí, no vamos a encontrarle nada, ¿no? Va a estar perfecta, pero el impacto en nuestra salud es diferente. Y lo que ahora se busca, pues, es el apoyo justamente para solucionar estos problemas de agua, de escasez de agua, que es muy importante, y a raíz, ya una vez solucionado eso, pues podremos ahora sí que tener un horizonte mucho más promisorio para la agroecología en las chinampas de Xochimilco.